Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El 31 de marzo de 2010 terminó la incertidumbre que dominó sobre la población de México tras 9 días de desconocer el paradero de Paulette Guevara Farah. La niña de 4 años estaba desaparecida desde el 22 de marzo. Había sido vista por última vez en su casa, ubicada en el distinguido barrio de Interlomas de la localidad de Huixquilucan, en el Estado de México. La noticia escaló rápidamente a los medios. Todo el país se involucró de inmediato en la desesperada búsqueda de Paulette, pero desafortunadamente nadie sabía nada ni había visto nada. Se llevaron a cabo intensas inspecciones en cada rincón del hogar. Repitieron el operativo en varias oportunidades dentro de cada unidad del edificio que habitaba junto a su familia, pero Paulette seguía sin aparecer. Hasta que el 31 de marzo, en un nuevo intento por encontrar indicios de su paradero, el cuerpo de la menor fue encontrado sin vida en su propia cama, justo donde había sido vista por última vez. El increíble caso, que hasta el momento se había apoderado de la población mexicana, llegó a los medios internacionales, desplegando una gran cantidad de hipótesis sobre lo ocurrido. El accionar de los adultos responsables de Paulette y de las autoridades policiales que llevaron adelante la investigación despertó la inconformidad e indignación de las personas que siguieron de cerca el suceso. La inverosimilitud, la corrupción, la falta de afecto y de protección son algunas de las cuestiones que llevaron a la población a ser portadora de la voz de la pequeña Paulette y que aún, hoy en día, sigue sin tener justicia. El Criminalista Nocturno. Paulette Guevara Farah nació el 20 de julio de 2005. Sus padres Mauricio Guevara y Lisette Farah ya tenían una hija 3 años mayor, a la que habían llamado Lisette, al igual que su madre. Paulette llegó a la vida antes de lo esperado, pues cuando apenas llevaba 25 semanas de gestación, Lisette entró en trabajo de parto y debió ser intervenida de urgencia. La niña prematura pesó 800 gramos y midió 34 centímetros al momento de su nacimiento. Los médicos temían que no sobreviviera, ya que aún le faltaba desarrollar algunos órganos y su situación era extremadamente delicada. Paulette pasó 4 meses internada en el hospital, al cuidado intensivo del personal de salud. Durante este periodo, estuvo al borde de perder la vida una gran cantidad de veces. En una ocasión, sufrió un importante derrame en el lado izquierdo de su cerebro, al que también sobrevivió, pero que le dejó secuelas para toda la vida. Cuando le dieron el alta, los médicos le informaron a los padres que era muy probable que la niña no caminara. Su discapacidad motriz y el trastorno del lenguaje comenzaron a notarse a medida que fue creciendo. Sin embargo, no tenía ningún impedimento a nivel cognitivo que le impidiera ser como cualquier otra niña. De todas maneras, siempre necesitó de cuidado especial. Por este motivo, 2 niñeras trabajaban en la casa y destinaban la mayoría de su tiempo a atender a la niña y realizar otros quehaceres. Además de la ayuda por parte de su entorno, Paulette recibió diversos tratamientos y realizó terapia con caballos que le permitieron, contra todo pronóstico desalentador, caminar y realizar otras actividades por sus propios medios. Gracias a su fortaleza y a todo el esfuerzo que se puso a su disposición, Paulette tuvo la posibilidad de ingresar al Jardín de Infantes Cricri, al que asistía desde hacía un tiempo y donde, según la directora del establecimiento, la reconocían por ser una pequeña entusiasta que hacía el mayor esfuerzo por realizar sus actividades ella misma. Desde el primer día, Paulette demostró ser una niña fuerte y perseverante, abriéndose paso a cualquier adversidad para vivir su vida con total normalidad y felicidad. Sin embargo, esta armonía se desvaneció cuando, con apenas 4 años,
En marzo de 2010, todo comenzó a ir cuesta abajo. Por la noche del 21 de marzo, Paulette, su hermana Lisette, Mauricio y las niñeras regresaron al apartamento de Huixquilucan tras haber visitado familiares durante algunos días en Valle de Bravo. En casa los esperaba Lisette, luego de que ella también hubiese pasado un fin de semana recreativo junto a su mejor amiga. La familia compartió la cena en el comedor. Después Lisette y las niñeras realizaron la misma rutina de cada noche antes de ir a dormir. Las niñas se colocaron sus pijamas, cepillaron sus dientes y se acostaron a descansar. La última en estar lista fue Paulette, ya que necesitaba ser asistida. Recientemente le habían comprado una cama nueva, por lo que aún se encontraba en proceso de adaptación y debían colocarle 2 almohadas a los costados para evitar que se cayera al suelo. Luego la arroparon y cuando por fin estuvo lista, Lisette se quedó a solas con Paulette para darle el beso de las buenas noches. Antes de despedirse de su hija, encendió la música que la ayudaba a dormir y se marchó a su habitación para dar por terminado el día. A la mañana siguiente, la familia reinició la rutina a la que estaban habituados. Mientras Mauricio se preparaba para ir a trabajar, Lisette aún dormía y la hija mayor ya estaba camino a clases. Erika, una de las niñeras, entró al cuarto de Paulette para prepararla para ir al jardín. Movió las mantas que cubrían la cama, pero la niña no estaba. La buscó en el resto de la habitación, también en el baño, pero no estaba en ninguna parte. Regresó a la planta baja donde Mauricio se preparaba para salir. Le comentó que Paulette no estaba en su habitación. El hombre, despreocupado, la mandó a chequear la habitación donde aún dormía Lisette, la madre. Obedeciendo a esta sugerencia, la niñera subió nuevamente las escaleras que guiaban a los cuartos de la familia. Ingresó a la habitación principal y buscó por sus propios medios, pero tampoco estaba allí. Llamó a su jefa algunas veces hasta que logró despertarse. Una vez más anunció que no encontraba a Paulette por ninguna parte. Lisette se incorporó en su cama y la mandó a buscar con su esposo. Lisette fue hasta la habitación de Paulette, que solo estaba a unos metros de distancia. Buscó por cada rincón, en el baño, en las demás habitaciones, pero la situación seguía siendo la misma. Paulette no estaba en la casa. Decidieron buscar por todo el edificio. Se dirigieron a la piscina. Quitaron con temor la lona que la cubría. Tampoco estaba allí. Lisette se dirigió al puesto de seguridad que vigilaba el edificio las 24 horas del día para preguntarle si habían visto a su hija salir acompañada de alguien más. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada sospechoso. Habiendo buscado por cada rincón de la casa, la familia sintió que era momento de dar aviso a las autoridades policiales. Reportaron la desaparición de la niña durante la mañana del 22 de marzo. Para el mediodía, el edificio completo estaba repleto de oficiales, dispuestos a resolver el misterio que se había adueñado del lugar. Lo primero que notaron las autoridades fue que ninguna entrada, ni puertas ni ventanas del departamento habían sido forzadas para permitir el ingreso desde el exterior. Esto daba la pauta que si se habían llevado a la menor, tendría que haber sido alguien con fácil acceso a la vivienda. Por otra parte, procedieron a repetir el proceso de búsqueda en cada una de las habitaciones y unidades del edificio. Tampoco encontraron pistas sobre el paradero de la pequeña desaparecida. Se dio por iniciada entonces la investigación, que tenía como fin encontrar a Paulette con vida. El procurador del Estado de México, Alberto Vaz y su equipo se instalaron en el departamento de los Guevara. Durante días, los oficiales iban y venían por toda la casa en busca de cualquier pista que pudiera acercarlos a la verdad de los hechos. Por su parte, los padres de Lisette iniciaron una campaña a la par. Colocaron la foto de la pequeña en las redes sociales y empapelaron la ciudad con gigantografías y carteles con el rostro de la niña, junto a un texto que decía: «Ayúdame a regresar a casa. Me llamo Paulette y tengo 4 años. Tengo discapacidad motriz y de lenguaje. Presento una cicatriz en la espalda del lado izquierdo. No puedo valerme por mí misma. Necesito a mis papás». Los medios periodísticos también se sumaron a la causa, ofreciéndoles a los padres un espacio para pedir por la aparición de Paulette. Mauricio Guevara no participó demasiado de la exposición mediática. Apenas se le vio delante de la cámara,
Pero Lisette Farah, por su parte, aceptó cada entrevista que se le presentó. Cuando Paulette llevaba 5 días de desaparecida, su madre se dirigió a miles de personas que la miraban a través de la pantalla de la televisión en una íntima entrevista junto a la periodista Lili Telles, que tuvo lugar sobre la cama en la que había desaparecido la niña. Rodeada de sus osos de peluche, Lisette repasó desde los inicios de la infancia de Paulette hasta el día de su desaparición. Pidió que la devolvieran y aseguró que estaba muy bien acompañada por su familia y amigos. Expresó también en ese momento que no tenía tiempo que perder derramando lágrimas. Debía estar fuerte y entera para encontrar a su hija. Durante los próximos días, cientos de personas continuaron entrando y saliendo de la casa. Incluso durante 3 noches, la mejor amiga de Lisette Farah durmió en la cama de Paulette para acompañarla en su peor momento. A medida que la búsqueda se intensificaba, también lo hacían los ánimos. Los investigadores empezaron a notar ciertos cambios en las versiones que los involucrados habían dado. Para entonces, el caso comenzó a tomar una dirección diferente. Hasta el momento, las autoridades policiales tenían poca información que les permitiera asegurar que sabían el camino que tenían que seguir. Ningún integrante del personal de seguridad que vigilaba el edificio había visto movimientos extraños en la madrugada del 22 de marzo. Tampoco tenían la posibilidad de comprobarlo por sus propios medios, ya que las cámaras instaladas no almacenaban las imágenes en un registro. Por otra parte, descartaron la teoría del rapto en cuanto estuvo confirmado que ninguna cerradura había sido forzada y nadie se había comunicado con intenciones de pedir un rescate a cambio de la niña. El único recurso con el que contaban eran los testimonios de las personas involucradas y que habían estado presentes en la noche de la desaparición. Sin embargo, estos tampoco fueron de gran ayuda. Según el primer relato que dieron los padres y las 2 niñeras, todos ayudaron con la búsqueda. Pero cuando los días fueron pasando y los interrogatorios se hicieron más frecuentes, las versiones comenzaron a presentar incoherencias. Cada uno quería salvarse por su cuenta, sin importar que otro cayera. Las niñeras aseguraban que la señora Lisette había demostrado poco interés en saber dónde se encontraba Paulette esa mañana, de la que ya no se supo nada. Según relataron, se le veía muy tranquila fumando un cigarrillo, mientras el resto la buscaba por el lugar. Mauricio, en cambio, parecía un poco más perturbado por la inexplicable desaparición. Pero en los días que continuaron la búsqueda, el hombre pareció cambiar de opinión. Dejó notar que tenía algunas sospechas sobre su esposa, al asegurar que era incapaz de poner las manos en el fuego por alguien. Todos comenzaron a acusarse los unos a los otros, pero sobre todo, las miradas suspicaces se posaron sobre Lisette Farah. Resultaba impensado para muchos que fuera capaz de hablar con tanta entereza sobre su hija, una entereza que para la mayoría se tradujo como frialdad. Las nuevas inconsistencias sobre los relatos hicieron que los investigadores tomaran otra postura sobre el caso, llevándolos a preguntarse si en realidad se trataba de un crimen que podrían haber cometido los propios padres. Por ese motivo, decidieron detener preventivamente a los 4 adultos, mientras tomaron total potestad para hacer las investigaciones correspondientes sobre el departamento. Llevaron a la familia y a las empleadas nuevamente a la casa para hacer una reconstrucción minuciosa de las últimas horas en las que Paulette fue vista, que quedó registrada en un video. El 31 de marzo, 9 días más tarde de la desaparición de la niña, volvieron a inspeccionar cada instalación del edificio y de la casa. Llevaron perros entrenados para rastrear el olor de la niña, pero tampoco aportaron nada. Durante el proceso de la búsqueda, un repentino apagón en el suministro eléctrico irrumpió la tarea, pero cuando la luz regresó, la incertidumbre llegó a su fin. Paulette fue encontrada en la misma cama en la que había desaparecido. Se encontraba en un hueco de 15 centímetros que se formaba entre el colchón y la estructura que formaba los pies de la cama, cubierta por mantas y sin vida. Luego de que se realizara la necropsia, se determinó que la causa de su fallecimiento se debía a una asfixia por obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. Las autoridades policiales determinaron que se trató de un accidente.
Esto fue confirmado al comprobarse que no presentaba signos de violencia física. A través de los estudios, se supo que Paulette falleció la misma noche en la que había desaparecido y que había comido al menos 5 horas antes. Se encontró en su boca una tela ortopédica que la ayudaba a cerrar la boca al dormir, pues debido a su discapacidad motriz, no podía hacerlo por sus propios medios. Presentaba 2 segmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas. Paulette estuvo en el mismo lugar donde la habían dejado y nadie la encontró hasta 9 días después. Ni los perros la olfatearon, ni los cientos de personas que circularon por la habitación la vieron. La mejor amiga de Lisette Farah durmió durante 3 noches en esa cama, pero tampoco se percató de su presencia inerte. Una cosa que se debe resaltar en este caso es que las livideces encontradas en su cuerpo no correspondían a la posición en la que fue hallada. La pequeña fue encontrada en posición de cúbito lateral derecho y las livideces se encontraban al lado contrario. Estas son manchas cutáneas color púrpura que se forman por la acumulación de sangre debido a la gravedad. Dependiendo la posición, estas se acumularán en las partes más declives del cuerpo. Pasadas de 15 a 24 horas, estas livideces ya no se pueden modificar. Por consiguiente, el cuerpo de Paulette indicó que estuvo en una posición contraria a la que fue hallada. Para ese entonces, la polémica ya se había instalado en el país, pero esta vez se multiplicó, alcanzando a miles de personas que seguían cerca a los acontecimientos y que al recibir esta explicación sintieron un sabor amargo. Ya no se trataba de buscar a Paulette, sino una respuesta convincente. La población mexicana encontró varias razones para sentirse decepcionada, no solo por la pérdida de Paulette, sino también por la absurda resolución que tuvo el caso. Era inevitable que todos se hicieran las mismas preguntas. ¿Cómo era posible que durante 9 días nadie había buscado en la cama de la niña? ¿Cómo es que nadie sintió el olor putrefacto de un cuerpo en descomposición? ¿Cómo ni siquiera los perros fueron capaces de rastrearla? Las autoridades policiales se vieron obligados a salir a responder estos interrogantes, planteados por una población deseante de recibir la verdad de una vez por todas. Para todos, tuvieron una respuesta que para muchos fueron más bien excusas. Lo más resonante fue cuando el procurador Bas Bas aseguró que había sido imposible sentir el olor del cuerpo descomponiéndose, porque la niña pesaba unos 15 kilos. Esto significaba que casi no tenía grasa corporal y por lo tanto, el proceso era más lento que en cualquier otra persona. También agregó que los perros no fueron capaces de detectar el cuerpo porque eran caninos especializados en buscar personas vivas. Además, todo el lugar tenía el olor de Paulette, lo que hizo imposible que detectaran algo extraño. Cada aclaración que se dio en el momento, en lugar de apaciguar la indignación de las personas, hizo que se acrecentara el malestar y la inconformidad. Todos llegaban a la misma conclusión. Quizás Paulette había sido asesinada por sus propios padres. Su cuerpo había sido sembrado y la policía estaba encubriendo el crimen. Las razones por las que muchas personas se atrevieron a proclamar esta teoría fueron muchas, pero una de ellas se destacó entre las demás, según afirmaron inclusive medios periodísticos, y en un libro publicado por el autor Martín Moreno. La familia tenía un fuerte vínculo con importantes políticos del país, y estos los habrían ayudado a mantener su reputación. Otra hipótesis que circularon asegurando que ellos la habían atacado tenía que ver con el estudio de expertos en lectura de gestos, que afirmaban que durante las entrevistas, Lisette Farah dejaba ver que no estaba interesada en encontrar a su hija, que sus lágrimas no eran verdaderas, y sus expresiones muchas veces la delataban. Por ejemplo, en alguna ocasión, un periodista le preguntó si ella había asesinado a Paulette. Lisette dijo que no, pero con su cabeza asintió. Por otro lado, también en una entrevista que fue grabada en la habitación de la niña, se le vio a Lisette Farah doblando y guardando una pijama de su hija, misma con la que fue encontrada sin vida. Pero si de verdad los padres habían sido los asesinos de Paulette, todavía quedaba una pregunta imprescindible por responder. ¿Por qué lo hicieron? Con esta interrogante, se desencadenaron entonces algunas hipótesis más. Las más terribles fueron
las que insinuaban que Mauricio Guevara se encontraba muy endeudado y de esa manera tendría la posibilidad de cobrar un seguro que lo sacaría de esa situación, y que Lisette Farah estaba harta de lidiar con el cuidado de la niña. El triste y trágico caso de Paulette Guevara Farah, la niña que fue encontrada sin vida en su cama después de 9 días intensos de búsqueda, no tuvo otros avances. Ninguna persona fue detenida ni acusada por asesinato. La justicia determinó que la causa, como también lo dijo la necropsia, fue accidental. Sin embargo, más de 10 años después del terrible hecho, una población entera continúa exigiendo que la búsqueda de la verdad continúe, o al menos una verdad que tenga sentido, que repare el dolor que dejó su pérdida. Finalmente, su fallecimiento no dejó solo una herida en el corazón de las personas que la conocieron durante su búsqueda, también rompió los lazos que mantenían unida a la familia que la rodeaba. Mauricio y Lisette se separaron tras el hallazgo del cuerpo de su hija y desaparecieron por voluntad propia de la mirada ajena, debido al peso de la presión social que caía sobre ellos. Pero antes, Lisette Farah demandó al Estado por los daños y prejuicios contra su persona en una suma millonaria que le permitiera vivir cómodamente por los próximos 35 años. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.